¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Televisión Canaria. Gracias por estar un día más con nosotros en 30 minutos. Hoy hemos invitado al director de Renta 4 en Canarias. Está con nosotros Francisco Torres. Bienvenido, Francisco Torres. Muy buenos días, Mayor. Vamos a invitar a todos los espectadores que nos siguen a que no se pierdan este programa, especialmente si ustedes tienen sus ahorros en Caja Canarias o en la Caja de Canarias. Ya saben ustedes que ahora se han transformado en banco y que además cotizan en bolsa. ¿Qué consecuencias puede tener eso para usted que tiene sus ahorros en esta caja? O quizás para aquellos que se han atrevido a comprar acciones de estos bancos. Pues todo lo vamos a explicar con la ayuda de Francisco Torres. La verdad que estamos viviendo unos momentos económicos importantes, de cambios cruciales. Este ocurría la semana pasada, hemos visto cómo se han transformado las cajas en bancos, ha sido un proceso y se ha culminado con la salida a bolsa. Pero esto, ¿qué consecuencias puede tener para estas cajas? Bueno, en principio todos los cambios son complicados, los cambios a veces hacen mover las sillas, por así decirlo, pero en cualquiera de los casos, tanto para lo que nos preocupa a nosotros como Canarias, que es la caja insular y Caja Canarias, para ellos es bastante mejor. Ellos lo que hacen es desarrollar lo que llamaríamos el gen egoísta. Los mejores se unen para seguir sobreviviendo y seguir mejores aún en el futuro, ¿no? O sea, ¿era necesario que salieran a bolsa tanto Bankia como Banca Cívica, los grupos donde están incorporados Caja Canarias y la Caja Insular? Lo hemos visto en estos últimos días, que algunas otras cajas tienen problemas, no han conseguido hacer ese proceso y algunas están siendo intervenidas. La Caja Mediterránea, por ejemplo. ¿Qué le pasó a Caja Mediterránea? Pues que no consiguió socios, no ha conseguido recapitalizarse, tiene problemas importantes debido a las circunstancias económicas del país, debido al problema con sus créditos, una mora, y en este sentido no puede hacer frente. Caja Canarias, con su fusión entre distintas entidades y al igual que la Caja Insular, han salido a cotizar a los mercados y para los depositantes, al final, para los ahorros, que era lo que comentaba, pues eso les va a dar muchísima más seguridad y muchísima más transparencia. Es decir, que coticen en los mercados no es otra cosa que mejorar, ser más eficaces y hacer las cosas aún mejor. O sea, que los que han visto eso de mi caja sale a bolsa, sí, pueden estar más tranquilos ahora. Sin duda alguna. Es un paso hacia adelante para mejorar, para la gestión de las propias cajas, para el mantenimiento futuro. Y como comentamos, en estas circunstancias son entidades que a día de hoy siguen y están más preparadas que antes, y hay algunas que van a desaparecer. Francisco Torres, ¿y qué significa que a partir de ahora, por ejemplo, veamos la información de Bankia ha caído en bolsa o Banca Cívica ha caído en bolsa, ha perdido tanto? ¿Eso qué significa exactamente? Bueno, eso significa que tiene una oscilación diaria o casi a minuto, desde las 8 de la mañana hasta las 4:30, que es lo que dura el mercado continuo. A lo largo de ese día se intercambian acciones, tanto de Bankia como de Banca Cívica, como de Telefónica o del Santander, con una naturalidad todos los días, a todas horas, desde las 8 a las 4:30. ¿Y qué diferencia tiene eso con la situación anterior, cuando no habían salido a bolsa? ¿Eso qué consecuencias tiene, por ejemplo, para las cajas? Bueno, para las cajas tiene una consecuencia, es que ahora tiene unos accionistas, ahora tiene que tener unos resultados, ahora tiene que preocuparse en hacer las cosas bien. Antes las hacía bien, ahora las va a hacer mejor. Y además ha conseguido un capital en torno al 48%. Es verdad que han tenido que bajar el precio, las circunstancias le han obligado a que la valoración de los activos sea un 60 o un 70% casi por debajo de lo que ellos estimaban. Pero eso también da garantías a los accionistas, a muchos accionistas, que ahora hay muchísimos en Canarias, tanto de Bankia como de Banca Cívica, que tienen sus ahorritos, esos que, bueno, que son pocos, pero que tienen algunos ahorritos y que muy probablemente en el medio plazo van a tener una evolución muy positiva de las acciones. Esos que tenían ahorros ahora pueden ir por la vida fardando de que son dueños en cierta medida de un banco, ¿no? Bueno, son accionistas de un banco. Y tampoco es ninguna tontería. Uno de los principales bancos de España, el Banco Santander, su presidente, pues no se sabe bien si tiene el 1 o el 2. Y con uno o el 2 es presidente, ¿no?, de ese banco. Ya. Bueno, esto en el caso de Bankia o Banca Cívica es más complicado, ¿no? Es más complicado, pero en cualquiera de los casos
han culminado un proceso muy complicado, unas circunstancias extraordinariamente difíciles, y lo han hecho con nota con sobresaliente. Y hay que ser francos, estaba muy complicado conseguir capital. ¿Y fue un éxito también que cerraran los días que debutaron en bolsa con el mismo precio con el que partieron? Porque le pasó además igual a Banca Cívica que a Bankia. Bueno, eso es un proceso natural de colocación, hay unos cuidadores y en esos días se intenta pues aplacar un poco los nervios que pueden haber en una salida a los mercados. Durante algunas semanas más todavía, pues bueno, saldrá papel, en este caso muchos inversores que quizás soltarán las acciones y para evitar, para amortiguar esos posibles movimientos especulativos, pues está la figura del cuidador. ¿Y qué gana un señor que ha comprado o una señora que ha comprado acciones? ¿Cómo puede obtener resultados de esas acciones que ha comprado? Bueno, como con cualquier otra, pues compra unas acciones de Bankia. En principio, quien compra unas acciones de Bankia o de Banca Cívica está comprando unas acciones para rentabilizar su ahorro y no en el corto plazo. Para eso, si lo quiere rentabilizar en el corto plazo, hay otro tipo de activos o productos financieros. El más habitual, el depósito bancario, o lo llamado las YPF. El plazo fijo. El plazo fijo de que todo el mundo lo conoce. Bueno, cuando compra acciones de Bankia o compra acciones de Telefónica, o en este caso de Banca Cívica, las compra con intención de mantenerlas durante un tiempo. Porque cree, que dentro de unos años, más de un año en este caso, su valor va a ser superior, y dos, a lo largo del tiempo va a repartir también dividendos. Es decir, una parte del beneficio lo reparte y cobra una especie de cupón. ¿Los dividendos se reparten anualmente? Bueno, se reparten anualmente, con carácter semestral, con carácter trimestral, depende de la política de cada una de las compañías, ¿no? Y lógicamente, si uno quiere vender las acciones es porque entiende que puede ganar un dinerito vendiéndolas. Nadie vende las acciones para perder, ¿no? Bueno, si yo tengo acciones de X empresa, Citigroup y cotizaba $50 y hoy, después de una especie de canje, pero bueno, al final está a niveles de 3 euros, de $3, pues he hecho el tonto si no las he vendido a 50, aunque las hubiera comprado a 54. A veces es mejor equivocarse. Claro, a lo mejor las tienes que vender a 25 para no seguir perdiendo, ¿no? Efectivamente. Porque fíjate, de 25 a 3 se puede perder todavía mucho más dinero, ¿no? Pero bueno, quizás estas son cositas que que necesitan un poquito más de tiempo y detalle, pero en cualquier caso la inversión en renta variable, que estamos hablando ahora mismo de acciones, es una inversión siempre de un porcentaje del ahorro y siempre a un determinado plazo, o al menos un determinado plazo. Claro. Supongamos que nos está viendo algún afortunado que tiene algún ahorro, y son pocos los que tienen ahorro en estos momentos. Todos esos tienen una velita en casa, porque el altar del ahorro, ¿no? Porque son muy afortunados. Bueno, supongamos que nos está viendo una persona y dice, ¿y yo, con la que está cayendo, dónde pongo este dinerito para sacarle una rentabilidad? Porque sí es verdad que hay pocos que son los que tienen ahorro, pero también es verdad que los que tienen ahorros dicen, yo ahora no me lo gasto, porque como esto no se sabe cómo termina. Sí, en épocas de crisis el porcentaje de ahorro aumenta, ¿no? En estos últimos años el español y el canario ha ahorrado muchísimo más, incluso cuando tiene menos, porque sus expectativas son complicadas. Y a día de hoy nuestras expectativas son complicadas. Y ahorramos más. ¿Dónde ahorramos? ¿Dónde ahorramos? Esa es la pregunta. ¿Un depósito fijo en un banco? Esa es una opción correcta. ¿Que no pasa ahora mismo de cuánto? Bueno, ahora mismo tuvimos un problema con esta situación de las cajas y con esta competencia feroz por la captación de los ahorros, y en un momento se generalizó el extratipo. La guerra por el pasivo, ¿no? Efectivamente. A ver qué banco daba más, ¿no? Más interés. Efectivamente. Ahora eso está penalizado. Está penalizado y los bancos que incumplan esa penalización tienen que dotar de manera más que proporcional a un fondo que existe, el Fondo de Garantía de Depósitos, y en definitiva pues lo que harán es atenuar esos extratipos y evitar esta guerra del pasivo, ¿no? O sea que el tipo de interés ahora mismo está en un 3%. Un 3,5%, puede ser. Poquito, ¿no? Algunos pueden que consigan alguna más. También es verdad que se generan nuevos productos, que ahora ya no son depósitos como tales, sino que una parte es depósito, digamos, productos estructurados, productos un poco más sofisticados. Para mejorarlos. Para mejorar la rentabilidad. En esa lucha. Decimos que es poquito porque, por ejemplo, si comparamos con los bonos a 10 años, ¿cuánto se está pagando el tipo de interés de los bonos a 10 años? Bueno, los bonos alemanes no llegan al 3%. ¿Y los españoles? El doble.
Y claro, esto hay que explicarlo ahora, 6,25. porque esto tiene unas consecuencias graves que yo no sé si hemos caído en la cuenta de eso, ¿no? Vamos a empezar explicándolo bien, para que los espectadores lo entiendan todo. Seguro que los espectadores han escuchado hablar estos días de la prima de riesgo de la deuda española está disparada. Hemos pasado de 300 puntos. ¿Qué significa esto, Francisco? Bueno, lo voy a explicar mal porque es dificilísimo, porque tener una prima que se porta tan mal, por mucho que uno intente... Y decimos una prima de riesgo, ¿no? Exactamente, bueno, esta es la típica prima horrorosa. Bueno, al final eso es el diferencial que se toma en consideración con el bono más estable o el bono de referencia. ¿Cuál es el bono de referencia? El bono alemán. ¿Qué es un bono? Un bono es un título que emite el Estado, el Tesoro alemán, a un tipo de interés y a un vencimiento de 10 años. Ese es el bono estándar, el bono de referencia. España emite exactamente un bono igual, un bono a 10 años, y en función de sus circunstancias, el tipo al cual lo tendrá que colocar será mayor o menor. En este caso... O sea, yo le compro al Estado un bono, porque el Estado necesita mi dinero, o el dinero de los mercados en general, y el Estado se compromete a mí, al cabo de 10 años, de pagarme a mí un interés. No, al cabo de 10 años de devolver el principal. A lo largo de la vida de esos 10 años, ¿sí? Cada año va a pagar un cupón, en este caso un tipo de interés, que es el doble que el alemán, porque en los mercados internacionales, o para llamarlos y ponerles nombre, los ahorradores del mundo le piden al bono español el doble de rentabilidad que al bono alemán. ¿Por qué? Porque yo, si compro un bono alemán, estoy seguro que me van a pagar los intereses y me lo van a devolver. A los 10 años. En cambio, con el bono español no lo tengo tan claro. Y con un bono griego, aún menos, ¿verdad? Pero eso no lo pensábamos hace 4 años del bono griego. Claro. Es algo así como... Yo estoy convencido de que yo le presto a Francisco Torres un dinerito y él, al cabo de un tiempo, me lo va a devolver. Pero Mayer Trujillo, no sé yo. Pero Mayer Trujillo, no sé. Entonces... Bueno, total, me tiene que poner un tipo de interés atractivo para que yo diga, bueno, de mis ahorritos igual, un 10% se lo voy a dar a Mayer, que igual lo pierdo. Pero ahora, si me sale bien la jugada, oye, estoy duplicando el tipo de interés. Que yo, esa desconfianza que tienen hacia mí los inversores, lo tengo que pagar en intereses. Obviamente no es tan grande como con otros países, como con el bono griego, en este caso que ya... El bono griego está disparado, está en 1000 puntos, ¿no? Algo bueno, así. Efectivamente la prima de riesgo. Los bonos que se emitieron en su día al 6%, hoy se pueden comprar en el mercado secundario, porque podemos comprar un bono hoy y venderlo mañana a un tipo de interés muy atractivo. O sea que esto de la prima de riesgo nos trae de cabeza. Nos trae de cabeza porque al final es el coste de financiación de nuestro país para amortizar deuda emitida en años anteriores y para pagar también los intereses que los ahorradores españoles o internacionales tienen de bonos españoles. Vamos a poner un ejemplo que yo creo que lo podemos entender todos. Y además casi todos tenemos hipoteca y yo creo que lo podemos entender. Pagamos una cuota mensual de 600 euros. Bien. Si la prima de riesgo nos subiera a nosotros, suponiendo que nosotros fuéramos un Estado, entre comillas, ¿no? ¿Qué significaría eso para nuestra hipoteca y para nuestra cuota de los 600 euros mensuales? Pues en términos generales es que pagamos 600 y ahora mismo no pagamos 1.200. 1.200. El doble. Pero en intereses, además. Pero nuestro vecino sigue pasando. En intereses, ¿no? Sí, porque encima no amortizamos capital. Pero nuestro vecino, que es el problema, y porque las diferencias se van haciendo cada vez mayores, resulta que paga la hipoteca y sigue pagando la hipoteca 600. Es más, como existe posibilidad que yo impague, porque claro, es bastante más caro, el otro le mejora incluso sus condiciones porque es un cliente mejor. Y nuestro vecino es el alemán. Efectivamente. Y el alemán encantado de la vida de seguir pagando 600 euros. Y cada día no, y es que hay más demanda del bono alemán, porque como todo el mundo está muy preocupado, con lo cual, como hay tanta demanda, se permite la posibilidad de bajar aún más el tipo de interés. Claro, y aquí vamos a seguir con el ejemplo que... En vez de tener un círculo, los alemanes tienen un círculo virtuoso y nosotros un círculo vicioso. Claro, el ejemplo es muy bueno. Supongamos que a esa familia que estaba pagando una hipoteca de 600 euros, entraban 1.500 euros entre los dos, entre el hombre y la mujer. Y de esos 1.500 euros cogían 600 y lo dedicaban a pagar la hipoteca. Les quedaban 900. Bueno, ahora han cogido una visa que tenían y empiezan a hacer la visa. Sube la prima de riesgo y tenemos que pagar en vez de 600, 1.200. 1.200. Nos quedan 300 euros nada más. ¿Y la visa? ¿Y con 300 euros podemos pagar todo, no, Francisco? Nos apalancamos, empezamos a tirar de la visa,
pedimos un préstamo y esos a su vez generan otra vez intereses. Pero ojo, que solo tenemos de ingresos 1.500. Ese es el problema. Y no hay tampoco perspectivas de mejorar que vamos a tener más ingresos. Por eso, si la prima de riesgo llega o supera los 400 puntos, es decir, si nos ponemos ya a un tipo de interés en torno al 7, que es lo que se llama el nivel de no retorno, las cosas se ponen especialmente complicadas. ¿Y estamos a las puertas de eso? Sinceramente, creo que especularemos o rodearemos esa circunstancia, pero España, dado su volumen y sus circunstancias en el modelo europeo, es poco probable que ocurra. Poco probable. Pero ya, claro, después de lo que ha ocurrido en los mercados financieros y en el mundo, todo es probable. Claro. Llegados a este punto, todos estábamos esperando como agua de mayo que se produjera un acuerdo para el segundo rescate de Grecia. Se produce ese acuerdo, se rescata a Grecia, pero llegan las agencias, que ahora tendremos que hablar de las agencias de rating, y dicen, bueno, pero lo que han hecho ustedes con Grecia realmente es un impago. Y la prima de riesgo española vuelve a dispararse otra vez. Y está, como ha estado esta semana, por encima de los 300 puntos. Tampoco se ha relajado mucho. Ya ahora, si baja a 300 puntos la prima de riesgo, nos ponemos contentos. La prima sigue elevadísima. Bueno, pero es una cosa normal y va a seguir en esta coyuntura. Nosotros estamos en un proceso, lo estamos viviendo, estamos en una situación muy complicada. Ayer mismo el Banco Santander y su consejero delegado, Alfredo Sáenz, tomaba una decisión que a partir del 1 de agosto aquellos clientes del Banco de Santander que se encuentren en desempleo o hayan tenido una pérdida importante de sus ingresos tendrán o la posibilidad de tener un periodo de carencia de 3 años en sus hipotecas para evitar problemas. Y alguno dirá, ya era hora de que los bancos tuvieran este detalle. Pero eso no deja de ser también un termómetro de cómo está la situación, ¿no? Ahí es donde va, es un termómetro de cómo está la situación. Porque a lo mejor hace unos años el banco decía, bueno, pues nos quedamos con las viviendas de esta gente, pero es que los bancos no quieren más viviendas, ¿no? Están enfangados. Por decirlo así, están enfangados. O sea, el banco ahora mismo, y el ejemplo de Santander yo creo que es bueno de la decisión que tomaron ayer o de lo que anunciaron ayer, es, el Banco de Santander dice, mire, prefiero que me deje de pagar usted 3 años. Usted me sigue pagando los intereses solamente, ¿vale? Pues en las hipotecas tenemos amortización, el planteamiento, lo leí muy por encima, ¿no? Hay muchísima información económica todos los días y, bueno, afortunadamente tenemos un magnífico equipo, pero en las hipotecas pagamos una parte que es capital y otra parte intereses. Entonces, y al principio más intereses que capital. Exactamente. Eso nos toca las narices a todos. Pues efectivamente, entonces, oye, vamos a pagar los intereses y vamos a quitar el capital, ¿no? En cualquier caso es flexibilizar. Sí, es algo así y ayudar. Como, págueme usted lo que pueda. Exactamente. Durante 3 años vamos a hacer un plazo de carencia. Dentro de 3 años veremos lo que hacemos. Vamos a ver. La situación es la que está y esa es la que tenemos. Y entonces yo, si soy un ahorrador y el dinero es muy miedoso, si soy un ahorrador, ¿qué voy a hacer? Pues muy probablemente prefiero, oye, yo España lo veo complicado, porque España ya ha quebrado en el pasado 2 veces. Y en sus mejores momentos, con las minas de oro y con las minas de plata, cuando éramos aquellos... Qué mal suena eso, que hemos quebrado 2 veces en el pasado. Sí, hemos quebrado 2 veces. Lo que pasa es que, oye, las cosas van cambiando, ¿no? Y de esta crisis se habla que es una crisis tan importante como la crisis del 29, pero hemos inventado estabilizadores que han hecho que, oye, un montón de cosas para evitar que sea una auténtica catástrofe, ¿no? Pero lo que sí está claro es que la situación es mala y va a continuar siendo mala, ¿no? Entonces, como ahorrador, oye, el dinero es miedoso, yo prefiero invertir en España, en Suiza, en otros países, en lo que es deuda pública, ¿no? Y si me quiero arriesgar un poquito, tomo algo de España. También puede ser una oportunidad como ahorrador, pero eso le está costando a las arcas del Estado muchísimo dinero. Y llegados a este punto nos preguntamos, ¿vamos a mantener los mismos servicios? Porque antes decíamos, si los ingresos que entran a casa son de 1.500 y estamos pagando 1.200 de hipoteca, nos quedan solo 300. Tenemos 2 opciones, o recurrir a complicarnos más la vida con otra hipoteca, otro préstamo, si es que nos los dan, o hay que recortar gastos, pero claro, con 300 euros que pagamos ahora. Hombre, dárnoslo no lo pueden dar, podemos conseguir dinero en el mercado, pero en vez de al 6, si cada día nos vamos endeudando más, será al 7, o al 8, o al 9. Eso es un suicidio, ¿no? Completamente. Pero podemos quitar al jardinero. Sí, bien, si quitamos al jardinero... No nos hacía falta el jardinero. Si quitamos al jardinero y nosotros podemos, digamos, atender nuestro jardincito, bien. Pero claro, si con esos 300 euros nosotros pagábamos el alquiler, o pagábamos el colegio del niño, o pagábamos la comida, mal asunto. Yo creo que el último ejemplo es el peor, ¿no? El de la comida. Bueno, estamos hablando, bueno, en el caso del sector público, yo entiendo que
Y no me refiero al jardinero concretamente, sino a servicios o circunstancias colaterales. Colaterales. Sí, pero pensemos, por ejemplo, en España no se han reducido ayuntamientos. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de que hay que reducir ayuntamientos? Bueno, en este caso y eliminar... yo no soy político y ya hablaría en este caso básicamente como opinión. Como ciudadano. Como ciudadano, pues es una decisión que hay que tomar, pero es sobre todo una decisión política, obviamente que sobran. Porque yo estoy convencido de que a los espectadores que nos siguen hasta ahora les preguntamos, ¿ustedes qué prefieren? ¿Que se eliminen ayuntamientos o que se cierre, como ha hecho Cataluña, centros de salud y servicios de urgencia? ¿Y qué nos dirían los espectadores? Hombre, no sé las circunstancias por las cuales se han cerrado, ni las sabemos, creo que no están publicadas del todo, no se sabe bien porque si lo que se está haciendo es una transformación, si se está haciendo un ajuste, pero sí es cierto que hay que ordenar y todos tenemos en casa un montón de cosas que no utilizamos y algunas veces, pues bueno, tenemos que ordenar los armarios, limpiarlos y tenemos cosas que no sirven para nada y quizás nos están costando dinero, ¿no? ¿Esto va a peor? Ayer hablábamos en la radio autonómica con José Carlos Francisco, presidente de la COE, también reconocido economista, y nos decía, los verdaderos ajustes los vamos a notar en 2012. Bueno, porque la economía real o en el ciudadano lo nota la percepción, y por poner el peor indicador para nosotros, ¿cuál es en la situación actual? El desempleo. El desempleo es el indicador más retardado. Es decir, cuando las cosas empiecen a cambiar, el paro probablemente esté en máximo. Y justamente que nos pasó al revés, cuando las cosas empezaban a ir mal, era cuando el desempleo era el más pequeño, aquel que se anunció en aquel momento. Entonces, no debemos preocuparnos por el desempleo en ese aspecto, es decir, hay que tomar medidas, supongo que el gobierno actual está trabajando, el gobierno autonómico también, y hay elecciones a la vuelta de una esquina y ahí probablemente va a haber un cambio de gobierno, pero en cualquier circunstancia, cualquier gobernante en la situación actual tiene que apretar el cinturón de manera importante y o sea, que recortes llegarán. Bueno, recortes hay que llegar. Cuando ya han llegado algunos y llegarán más. Deben ser así porque no tenemos dinero. Cuando nosotros estamos contentos en casa, creemos que además las cosas nos van a ir mejor, que además en la familia el padre y la madre trabajan, que además tienen un chico de 18 años que además colabora en alguna reconocida empresa de hamburguesas, que se lleva y con eso se gasta sus caprichos. Y además resulta que la abuela, pues con esos depósitos tal, nos da algunas limosnillas a los niños y tal. Pero de repente pierde el trabajo la madre. El padre le dicen en la empresa que hay recorte. El niño le dicen, oye, mira, no hay propina, ya no trabajas en no sé dónde. Los gastos tienen que bajar también, pero es sentido común. Y durante estos años hemos gastado más de lo que teníamos y la administración pública ha crecido de manera muy importante, quizás deba de reducirse. Estamos hablando con Francisco Torres, que es director de Renta 4, es economista, es también el director general de la Asociación para el Progreso de la Dirección. Me gustaría hacerle una pregunta como técnico. ¿Hay que subir los impuestos en este momento? Porque hay dos teorías. Hay quien dice, hombre, si no llegamos a dar todos esos servicios, especialmente los sanitarios o los educativos, pues habrá que buscar el dinero de alguna forma. Y hay otros que dicen, no se le ocurre a usted subir los impuestos ahora porque caería más todavía el consumo y el Estado ingresaría menos. Bueno, esto es como lo de las entradas a un estadio de fútbol, ¿no? Yo quiero optimizar la recaudación. Si la subo mucho, puede que me vengan pocas personas, ¿vale? Me pagarán mucho por las entradas, pero recaudaré poco. Si las pongo muy baratas, se me llenará el estadio, pero también recaudo poco. El óptimo, ¿cuál es? Aquel porcentaje que me permite llenar casi el estadio y cobrar lo máximo, ¿no? Eso no es fácil calcularlo, ¿no? Eso no es muy complicado. Y en las circunstancias ahora, subir los impuestos significa apretar más a las empresas, que son las que crean empleo, a las familias, que están muchas muy ahogadas. Es muy fácil decir subir los impuestos, queda políticamente correcto incluso. Bueno, pues vamos a subir el dinero a los más ricos y tal. Sí, eso es muy común. Pero subamos los impuestos a los que más tienen. Exacto, bueno, de hecho eso ocurre y tenemos afortunadamente, somos
un Estado en que tiene un sistema progresivo en el tema de impuestos, pero es que la gran parte de los impuestos los pagan las familias medianas, lo que se suele llamar pues la familia media, ¿no? Y esas ya están muy, muy apretadas, muy apretadas. O sea, digamos que en el ejemplo del estadio, que es muy bueno, muy gráfico, el equipo... Está súper optimizado. Subir los impuestos más significa recaudar menos. Claro. No, digo que con el ejemplo de las entradas, ¿no? El equipo no sale adelante por los que van a tribuna, sale adelante por los que van al resto de gradas, ¿no? Efectivamente. Entonces, ahora mismo ya está optimizado. No se puede subir más los impuestos porque probablemente vas a recaudar menos. ¿Por qué? Porque igual recaudas en los primeros meses, pero después va a ocurrir que van a haber menos empresas. Bueno, y además también tenemos el problema del fraude. En Canarias hay bastante economía sumergida. Es muy complicado. ¿Qué hacemos, Francisco Torres, con los parados que tenemos en Canarias? Más de 250.000. Pero claro, es que hemos conocido esta semana un dato que es para echarse a llorar. El 70% de los canarios que están en el paro no tienen estudios o solo han hecho primaria. ¿Dónde se puede recolocar a esa gente? Bueno, en principio eso es una buena noticia. Es decir, aquellos canarios que están estudiando consiguen trabajo. Eso es una magnífica noticia. Sí, pero eso es el otro lado de la noticia, ¿no? Bueno, vamos a detectar oportunidades. Nos queda otro cachito. Vale, nos queda otro cachito, que son 250.000 personas. Bueno, vamos a intentar que esas personas se formen para que encuentren trabajo. O sea, los señores que nos están viendo ahora mismo, que forman parte de ese grupo que ha tenido la desgracia de perder su puesto de trabajo, 250.000 o por encima de 250.000 personas. Bueno, y hay muchos que no se han incorporado. Y no tienen formación, porque a lo mejor en un momento dado dijeron, pues tengo aquí la oferta fácil, atractiva, porque además era atractiva, de trabajar en la construcción. ¿Esa gente se debería estar formando ahora, Francisco Torres? Sí, esa gente justamente, volvemos a lo mismo, debería desarrollar ese gen que tenemos todos, ese gen egoísta y se dice a sí mismo, quiero ser mejor. Y me voy a formar, y hay mucha formación, ya hay muchas posibilidades. Y ahora se está otra vez flexibilizando la posibilidad, oye, pues me pongo en prácticas en tal sitio, voy a este curso y formarse. Y mientras uno se forma, tiene la mente ocupada, tiene una perspectiva futura mejor, con lo cual yo personalmente los animo a ellos. La verdad que se me ha ido el tiempo volando porque hablar con Francisco Torres es una maravilla, sobre todo por los ejemplos que pone, son muy gráficos y uno entiende cosas tan complejas de la economía con esos ejemplos que son tan sencillos. Pero no me resisto a preguntar un asunto que hemos hablado varias veces y que lo explica con muchas gracias. Se dice muchas veces lo de hay que subir los impuestos a los que más tienen, pero también alegremente se dice la culpa de todo esto la tienen los mercados financieros. Ya no gobiernan los partidos políticos o los gobernantes, gobiernan los mercados financieros. ¿Cuánto tiene esto de cierto? ¿Y quiénes son los mercados financieros? Bueno, los gobiernos gobiernan. Lo que pasa es que lo que no se puede evitar es que si yo no tengo credibilidad, manipularla. Y el mercado no es otra cosa que, aparte de unos famosos hombres de negro, somos todos los ahorradores, todos. Porque cualquier ahorrador se preocupa muchísimo por ese dinero y el dinero es muy miedoso, el de todos. Y o sea, un señor, por ejemplo, que compra bonos a 10 años... Pero es que un señor que tiene un depósito... Es mercado financiero. Claro. Aquel que le presta el dinero al Estado es mercado financiero. Te lo pongo más fácil. Mayer, yo te llevo y te digo, te ofrezco un 22% de rentabilidad, te compro un bono griego. ¿Tú lo compras? Yo no lo compraría. No lo compraría. No lo compraría. ¿Cuánto te tendrían que dar? ¿25%? ¿30%? No, es que claro, me hablas de Grecia, un segundo rescate y me pongo a temblar, ¿no? Un segundo rescate sobre las espaldas. ¿Italia? ¿Vertimos algo en Italia? Ahí a lo mejor me convencerías un poco más. A lo mejor, ¿no te da credibilidad el gobierno italiano? ¿Cómo nos mirarán fuera nosotros? No demasiado bien, ¿no? Nos tenemos que mirar, estamos mirándonos el ombligo todo el día, tenemos que ver un poquito más de perspectiva, tenemos que viajar más, tenemos que leer más, leer lo que dicen de nosotros, que eso es un problema que tenemos en la formación en España y en Canarias, el inglés. Porque a medida que dicen cosas negativas de nosotros, tenemos que pagar más. Obviamente. Obviamente. Los mercados interactúan y los mercados somos todos. Y el mercado... Esto suena un poco lo del chiste, no me pagó la bicicleta, pero Carita se la llevó, ¿no? Pues mira. Que es desde luego muy gráfico, ¿no? Bastante. Las cosas están complicadas y los mercados son soberanos. Los gobiernos no pueden manipular y lo único que pueden hacer es las cosas bien
o las cosas mal. Esperemos que el nuestro lo haga lo mejor que pueda. Francisco Torres, cuando analiza fríamente todo esto que hemos hablado hoy aquí, tiene un puntito de pesimismo y dice, Dios mío, ¿hacia dónde vamos? No, el puntito de pesimismo ya lo tuve. Yo creo que el futuro en 30 minutos ha cambiado completamente. Vamos en la línea correcta. No, francamente, vuelvo a decirte lo mismo, son indicadores retardados. Las cosas se están trabajando. ¿Dónde se va? ¿Quién lo va a notar muchísimo ahora? Pues las administraciones públicas. Obviamente sus presupuestos van a disminuir radicalmente, lo estamos viendo. Las cámaras de comercio también tienen un problema de financiación. Es decir, las cosas están cambiando, pero los españoles somos gente muy trabajadora, los canarios especialmente. Nosotros somos una tierra complicada y además empezamos a tener buenas noticias, empiezan a venir turistas y soy positivo. ¿Nos quedamos con otro lado positivo? Estamos haciendo todos un máster en economía. Sí, estamos aprendiendo de economía una barbaridad con esta crisis. Sí. Francisco Torres, gracias por las explicaciones tan didácticas como siempre. Gracias por la visita a 30 minutos. Un placer haber estado aquí. Gracias también a todos ustedes por su atención. Les deseamos un buen día, que lo pasen bien en este jueves y recuerden que mañana les esperamos de nuevo aquí en 30 minutos. Que lo pasen bien.